a esta nueva clase, a esta nueva reunión. Esperamos que sea de mucha ayuda para todos nosotros. Muchas gracias también a doña Silvia por sacar el tiempo y atendernos. Mi nombre es Oscar Vargas, para el que no nos conoce. Algunos son de casa, otros no. Entonces, para el que no me conoce, mi nombre es Oscar Vargas, mi esposa Marcia Marcel. Somos coordinadores de la Pastoral Familiar en Comunidad Cristiana Shalom. Sí, nos alegra mucho ver a todos ustedes aquí reunidos con nosotros. Gracias por aprovechar esas herramientas que la iglesia nos da para crecer y también en esta labor, ¿verdad? Que todos somos padres y que no es fácil y necesitamos a veces esa ayuda, ¿verdad? Que nos pueda venir a fortalecer y darnos herramientas nuevas para mejorar como papás. Le damos gracias una vez más a la psicóloga Silvia Arrieta por su tiempo y hoy nos va a estar hablando sobre enfrentándome al estrés y mis relaciones personales. Y vamos a tomar unos 2 minutitos para poner esto en las manos del Señor. Vamos a orar ahí donde estamos. Gracias Dios por este espacio que nos das en esta noche para poder crecer como papás. Gracias Dios porque podemos estar reunidos a través de esta plataforma. Te pedimos que uses a doña Silvia, Señor, en este momento para darnos esas herramientas que necesitamos. Gracias y amén. Adelante, doña Silvia, el espacio. Bueno, un momentito, se me olvidó una cosita. Vamos a estar, pueden ir haciendo preguntas a través del chat y doña Silvia va a estar abriendo espacios donde ustedes pueden hacer sus preguntas para que ella vaya respondiendo alguna inquietud o alguna pregunta que tengamos. República Dominicana. Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. En realidad, el tema es un tema sumamente importante que nos va a permitir, como lo decían ahora ustedes, ¿verdad? No solamente aprender y hablar un poquito de el tema del estrés, sino que también implica para todos y para todas nosotros enfrentarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Ese es el tema que nos convoca hoy, enfrentándome al estrés y mis relaciones familiares. Voy a compartirles la pantalla, ¿verdad? Y la idea es precisamente que cada uno de ustedes se sienta en la libertad, pues también de levantar la mano y hacer interacciones con esta conferencia. Hace una semana la pastoral inició precisamente este tema con un objetivo clarísimo y es precisamente trabajar el tema del no maltrato hacia los niños y la prevención del suicidio. Estuvo con nosotros mi colega Joana Varela y habló precisamente del tema construyendo vínculos seguros para nuestros hijos. Y hubo 5 puntos muy importantes que yo quisiera rescatar de la exposición de Joana. Uno fue que ella amplió el tema sobre el cerebro de los niños y la expresión de las emociones. Nos habló esa imagen que está ahí, ¿verdad? Sobre el cerebro reptiliano, ¿verdad? Es un cerebro inmaduro, sobre la parte límbica del cerebro y el cerebro que ya ocupa desde el punto de vista de la madurez lo que es la parte del cerebro racional. Y en este caso, yo amplío ahí el tema de la expresión de las emociones y vamos a vincular entonces el tema de lo que se hizo o se habló la semana pasada con el tema del estrés y lógicamente el manejo de las emociones. Otro de los puntos que abordó nuestra compañera Joana fueron las necesidades básicas del ser humano y una de esas es efectivamente el afecto, ¿verdad? El afecto que todas las personas necesitamos para crecer y para que ese cerebro se desarrolle adecuadamente. Nos habló también del rol maternar y paternar, es decir, desde cada uno de nosotros en nuestra posición como madres y padres y cuál es el rol para lograr
alcanzar esas necesidades que tenemos todos los seres humanos. Todos nacemos dentro de la sociedad, es decir, somos seres sociales. De manera que la familia es sumamente importante para poder satisfacer estas necesidades y que el cerebro de todos los niños y niñas puedan madurar adecuadamente. Y nos llevó a un punto muy importante, y es este tema de la tribu o de la familia. Quiere decir que cada uno de nosotros ha crecido y tiene una familia de referencia en la cual hemos establecido aprendizajes importantes de nuestras relaciones, que incluso intervienen todavía hoy esos aprendizajes primarios que tuvimos en nuestras relaciones con nuestra familia. Entonces, remitir precisamente el tema del maltrato infantil hace que de alguna forma podamos nosotros conocer también lo que mi anterior colega comentaba la semana pasada y que vi que llamó muchísimo la atención a la audiencia, y era las dos imágenes de la resonancia magnética sobre el cerebro de un niño con maltrato y un cerebro de un niño sin maltrato. Aquí la podemos observar y sí, efectivamente, aquí podemos tener también la referencia de una de las investigaciones más recientes que ha hecho el Instituto Nacional de Abuso de Drogas. Esto fue publicado en febrero del 2019, cuando decía que a través del maltrato, toda la arquitectura del cerebro se ve modificada, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que afecta todas las relaciones que se establecen. Dice que en un estudio que fue patrocinado precisamente por el NIDA, descubrieron que los niños presentaban diferencias en 9 regiones corticales en comparación con los niños que no habían sido maltratados. Y parte de estas situaciones que provocaron o que provocan precisamente una serie de cambios a nivel cerebral es en la parte de las aptitudes socioperceptuales, que entonces hay un problema a nivel de la salud mental y el desarrollo mismo de ese cerebro. Y subrayo también ahí el tema de autorregular las emociones y las conductas, porque nos vamos a recordar que definitivamente el maltrato no solamente habla del maltrato físico, hay diferentes tipos de maltrato, entre ellos el maltrato emocional a través de la negligencia o el descuido, el abuso sexual, que es uno de los puntos más importantes y que afecta el desarrollo no solamente del cerebro, sino de toda la conducta humana. Y las conclusiones a las cuales se llegó en estas investigaciones realizadas es que se convierte en sí en uno de los factores más estresantes que altera toda la trayectoria del desarrollo cerebral de las personas. Y dice entonces que las regiones que participan en el monitoreo de la percepción o de la conciencia interna de las emociones se convierten en núcleos de actividad sumamente conectados y por lo tanto pueden ejercer mayor influencia en el comportamiento de una persona. Al mismo tiempo, entonces, estas regiones, ¿verdad? Que son las que están afectadas, son las que van a estar como bloqueadas para poder entender y comprender los riesgos que hay a nivel de las relaciones. Pero hay un punto todavía mucho más importante que nos dice que las personas que han sido maltratadas van a tener un mayor riesgo al consumo de drogas y a otros trastornos de la salud mental a lo largo de la vida. Sabemos que los niños son los más vulnerables en una situación de maltrato. Y entonces me di a la tarea de buscar
algunos datos que nos permitan reflexionar esta noche sobre el tema del estrés vinculado al maltrato. Y la Organización Mundial de la Salud, precisamente el 8 de junio, reportó que los estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos desde niño. Quiere decir que usted y yo, de alguna forma, sumamos a esa cuarta parte. Es decir, que los adultos en nuestras relaciones familiares, en esa tribu, en esa familia, también sufrimos algún tipo de maltrato. Pero eso no quiere decir que justifique el maltrato, sino que vamos a encontrar, y por eso digo, datos para reflexionar sobre este tema. Vean qué interesante. La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Volvemos entonces a repensar que los niños más pequeños, sobre todo los menores de 4 años, son los que tienen una mayor vulnerabilidad al maltrato psicológico. Este maltrato psicológico es el que no deja huellas físicas, no es el que yo pueda ver que hay un moretón, sino que tiene que ver precisamente con los efectos del maltrato psicológico y que está muchas veces asociado a situaciones de desatención. Es decir, hay niños que pueden estar sufriendo en este momento maltrato sencillamente por una negligencia. Se calcula que cada año, imagínense ustedes, mueren por homicidio cerca de 41,000 menores de 15 años. Y dice que esta cifra incluso suele ser no verdadera porque muchas veces los diagnósticos están siendo errados por situaciones como caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas. Entonces, ese número de 41,000 personas o menores de 15 años aumenta si nosotros realmente pudiéramos ubicar cuántos niños están siendo maltratados de una forma psicológica. ¿Cuáles entonces son los factores de riesgo para estos niños? Hay muchísimos. Yo voy a enumerar algunos, de nuevo, para hacer esta introducción y retomar el tema sobre el estrés cotidiano. Dice que en los factores de los niños, uno de los mayores sentidos de riesgo son que ellos tienden a olvidar que son los niños más pequeños los que tienen una mayor probabilidad de que sean maltratados. Dijimos entonces niños menores de 4 años. El hecho de no ser deseados, niños que de repente por una relación no planeada vienen a formar parte de una familia, a veces una familia no convencional, una familia monoparental, una familia donde quizás ya han habido situaciones también, como lo señalé anteriormente, de maltrato. Estos niños vienen también a ser o a sumar el grupo de los niños más vulnerables. Igual cuando los niños no cumplen las expectativas de los padres. ¿Qué significa eso? Cuando, por ejemplo, los padres esperaban tal vez un varón y lo que nace es una niña, o la situación del embarazo, cuando la persona no estaba preparada, cuando son embarazos muy, muy tempranos y entonces las expectativas no se cumplen. El hecho de que hay niños con situaciones especiales, como por ejemplo los niños con Asperger, que aún no han sido diagnosticados o que las mismas familias no conocen de estas situaciones, y algunos niños con algunas situaciones especiales o unas conocidos como ciertas discapacidades. Ahora, también hay factores de riesgo con los padres y con los cuidadores, que pueden ser abuelas, pueden ser tíos o pueden ser personas ajenas a la familia, que son los que cuidan a los niños.
Algunas de estas situaciones de riesgo son, por ejemplo, que nunca han cuidado niños o que no logran estas personas establecer vínculos afectivos con el recién nacido, antecedentes personales de maltrato infantil, falta de conocimiento, consumo indebido de alcohol o drogas, eh, participación en situaciones de actividades delictivas y ni que se diga si estos padres o estos cuidadores tienen dificultades económicas. Estas son situaciones que se convierten entonces en riesgos que están asociados al maltrato infantil. Hay otros riesgos como por ejemplo los factores relacionales, problemas físicos o mentales de quienes están cuidando a estos niños, rupturas en la familia como por ejemplo violencia doméstica, divorcios, aislamientos de la comunidad en sí, familias que viven sumamente aislados de otras familias y entonces hay muy poco contacto con otros para poder identificar si está sucediendo un maltrato o no, y familias que carecen de redes de apoyo. Igualmente familias sumamente grandes, cuando hay muchos niños muy pequeños, suele también entonces haber un gran riesgo a nivel de maltrato infantil. Algunos otros factores sociales y comunitarios son las desigualdades sociales y de género. Eso significa que no solamente podemos pensar que el maltrato infantil está asociado a familias de escasos recursos. Eso es un mito en realidad, porque vamos a ver que hay maltrato psicológico que se camufla muy bien en familias con recursos económicos diferentes. Pero sí hay una cercanía a lo que es el número de maltratos cuando hay situaciones como viviendas hacinadas o situaciones de viviendas de escasos recursos o de pocos apoyos institucionales, que entonces genera en estas familias un mayor nivel de estrés. El desempleo y la pobreza está asociado también. La disponibilidad, como dijimos, a alcohol y a drogas y otras situaciones que van a estar asociadas entonces a factores sociales y comunitarios. Ahora, la misma Organización de la Salud da buenas noticias y yo creo que aquí es importante eh, repensar lo que hasta ahora he comentado. Es decir, que si una cuarta parte de la población hemos sufrido de alguna forma algún maltrato, ¿se puede romper este ciclo de violencia hacia los niños? Sí, en realidad sí. Dice que es posible prevenir el maltrato infantil antes de que se produzca y que para ello es necesario un enfoque multisectorial. Y aquí quisiera hacer una pausa para abrir el espacio si ustedes tienen alguna pregunta que hacer con respecto a lo que hasta aquí hemos conversado, porque es a través de estas plataformas que entonces nos convertimos en una red para romper este ciclo de violencia. Pueden hacer sus preguntas también en el chat y luego Oscar y mi compañera, mi hermana, también irá respondiendo o mandando las preguntas para que podamos responder. Voy a continuar entonces. Dice, los programas preventivos eficaces prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. Quiere decir que no se no se sabe ser padre, no se viene con un manual, sino que hay otras alternativas que permiten precisamente a todas las familias, incluyéndome, a reaprender nuestras formas de crianza. Es decir, todos como padres hemos cometido errores.
Todos en algún momento hemos sido maltratados y también maltratamos. Quizás no físicamente, pero sí emocionalmente. Entonces, es necesario comprender que requerimos aprender y que hay instituciones del Estado, pero también hay civiles, instituciones sociales que permiten como este grupo poder reaprender nuestras formas de ser padres y ser madres más responsables. La atención continua a los niños y a las familias puede reducir el riesgo de repetición del maltrato y minimizar sus consecuencias. Entonces, en el 2016, la UNICEF generó una campaña a nivel mundial para poder trabajar precisamente el control del maltrato hacia los niños. Y es a través entonces de estas instituciones que están y son accesibles a través de la información para que el ciclo de esta violencia se rompa. Entonces aquí es donde los adultos empezamos a ser más responsables y a decir, bueno, el hecho de que yo tengo una historia de abuso o de maltrato no significa que yo tenga que continuar con este patrón. Ahora sí, entonces preguntémonos, ¿cuál es la relación del estrés con el maltrato infantil? Verás qué interesante, porque sobre todo ahora, en esta época de pandemia que nos tocó prácticamente todo el año 2020 y ya estamos casi que cumpliendo un año cuando se dio el primer caso en Wuhan, China, que generó que tuviéramos que resguardarnos en nuestras casas y evidentemente el nivel de estrés en las familias aumentó. Y esto es lo que vamos entonces a referirnos. El estrés, en verdad, es considerado como el cuarto o quinto factor de mayor riesgo para que haya conductas abusivas, es decir, para que haya agresión, tanto a nivel familiar como en otros ámbitos. Y me refiero incluso a ámbitos laborales. Pero como hubo un confinamiento en nuestras casas, la convivencia con los hijos, con la pareja, significó elementos importantes y las cifras sobre violencia doméstica y sobre todo sobre maltrato infantil se dispararon increíblemente en todo el mundo. Así que el estrés o las crisis familiares son asociadas entonces al maltrato infantil. Y ahí aparece en amarillo las dificultades económicas, el desempleo y la pobreza. Son factores que también durante el año 2020 han venido a aumentar en las familias, no solo costarricenses, sino en las familias a nivel mundial. Ahora, estos son factores sociales reales a los cuales todos nos hemos visto enfrentados. Entonces, quiere decir que si ya antes había maltrato, ¿qué está pasando en nuestras casas? ¿Y qué ha estado pasando cerca de nuestras casas? ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? Bueno, desde la comunidad cristiana Shalom se está dando precisamente este aporte para que todos aprendamos a mejorar nuestra forma de resolver y nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de convivir con los demás desde nuestras pequeñas burbujas sociales que son nuestras familias. Entonces, el tema es cómo me enfrento yo al estrés. O sea, ¿soy yo una persona que nunca va a tener estrés? Mentira, siempre. El estrés vive con nosotros. El estrés es una respuesta fisiológica normal que está con nosotros desde siempre. E incluso vamos a comprender estas imágenes que están acá nos dicen que tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Es usted con usted. Pero resulta que usted no vive solo.
Usted establece relaciones con otras personas, pero especialmente con su familia. Y ahí es donde yo quiero que vayamos. Quiero que vayamos a ese espacio íntimo, de que usted pueda reconocerse frente a esta creciente estrés cotidiano que vivimos, es decir, al estrés de todos los días. Entonces, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés refiere un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo cuando se le somete a fuertes demandas. Implica cualquier factor externo o interno que induce a un aumento en el esfuerzo por parte de la persona para mantener un estado de equilibrio dentro de sí misma y en relación a su ambiente. Por eso les decía, o sea, todos somos sometidos a estrés, incluso las plantas, todos los seres vivos responden al estrés. Pero las personas, los adultos, que hemos tenido que aprender en el transcurso de la vida a manejar nuestras emociones, tenemos una mayor responsabilidad de conocer qué es lo que me genera un nivel de estrés que no estoy logrando manejar. Y hay una serie de síntomas que nos van entonces a poder focalizar qué estamos haciendo y qué nos hace sentir. Hans Sale fue el primer escritor que habla precisamente del estrés. Y él decía que el estrés tenía que ver con una porción de deterioro y agotamiento acumulado en el cuerpo. Entonces quiere decir que el cuerpo nos va a hablar, nos va a avisar de que algo está sucediendo. El estrés excesivo, es decir, hay un estrés normal, pero hay algo que empieza a generarme a mí diferentes estados anímicos y físicos. Y a eso se le conoce como estrés negativo o distrés. Y ahí es donde entonces hay un rompimiento de lo que es mi cuerpo y mi mente. Y hace que entonces yo tenga problemas a la hora de responder a las situaciones cotidianas. Y vean qué importante. O sea, cuando nosotros vivimos en ese grupo pequeño, antes de la pandemia, posiblemente ustedes salían a trabajar, sus hijos iban a la escuela, usted se quedaba con algunos pequeños, tal vez se quedaba haciendo algunas actividades en su casa y los tiempos de convivencia eran diferentes. Usted tuvo un cambio, todos tuvimos un cambio. Esos cambios y esas relaciones se vieron y se ven aún hoy sometidas a niveles de estrés que han disparado estas reacciones, pero no solo para usted, sino para todo el núcleo familiar. Y me imagino, porque bueno, mi hija ya está grande en la universidad, pero tener hijos pequeños en la escuela, haciendo clases virtuales, que generalmente le toca más a los cuidadores, llámese papá, mamá, tíos o hermanos mayores, tratando de que ese niño que también está sufriendo estrés pueda adaptarse a una nueva forma de vida, pero a una nueva forma de aprender, a estar sentado y a poner atención, a buscar información, a hacer las tareas y a buscar incluso los medios, porque también, ¿qué pasa cuando el internet no funciona o no tengo para poder mandar la información que los niños han estado buscando? Cada uno de ustedes sabe el estrés que ha vivido y sigue viviendo. Y empezamos a prepararnos ahora para el nuevo ciclo lectivo. Entonces, es oportuno hablar sobre mi nivel de estrés, cómo yo me siento y también pensar cómo se siente esos otros miembros de esa burbuja que se llama familia, de esa tribu. Señor Seid decía que el estrés
se manifiesta a través de 4 fases. Hay una fase de alarma y ahí es donde entonces yo necesito que usted venga y empiece ahora cómo a ubicarse en cada una de estas fases. La primera fase es la fase de alarma. Ahí es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que algo está pasando. O sea, mi cuerpo empieza a expresar. ¿Cómo? A través de una serie de síntomas. Yo puedo tener tensión muscular. A mí especialmente cuando tengo ese estrés acumulado, la zona donde más se me puede reflejar es en la zona de mi espalda, de mi columna, ¿verdad? Cuello. Y hay una tensión muscular que ya yo sé que ahí me está diciendo algo está pasando, algo está pasando. Lo normal, porque es una condición normal fisiológica, me empieza a decir, ah, tengo como ansiedad, me empiezo a sentir como inquieta, quiero mover y hacer las cosas más rápido, ¿verdad? Se me agudizan los sentidos porque frente a la alarma es importante siempre cómo yo voy a responder. Mi frecuencia cardíaca aumenta y evidentemente hay una liberación de hormonas porque todo está conectado. El cerebro, ¿verdad? Hace que usted a través de sus sentidos empiece a percibir todas esas situaciones que empiezan a generarle a usted ese aumento. Pero hay una alarma, es como un semáforo. Usted empieza a experimentar. Y como yo me tengo que enfrentar a mí mismo, ese es el tema, entonces yo tengo que estar consciente de qué es lo que siento y qué es lo que me provoca a mí el estrés. Me provoca el estrés escuchar, por ejemplo, a mi hijo llorando, a mi hija llorando, a mi hija pidiéndome que le atienda mientras estoy trabajando o mientras estoy cocinando o mientras estoy atendiendo al otro hijo. Si antes eso era lo cotidiano, ¿qué pasa cuando eso se suma a 10, a 20? ¿Qué siento en mi cuerpo? Entonces, bueno, vamos a ver la fase de la resistencia. Mm, Hay una situación que no logro ya determinar. Pareciera ser que yo me he adaptado a todas esas situaciones y entonces manejo como cierta resistencia, ¿verdad? O sea, yo ya sé que puedo manejar lo que está sucediendo, pero resulta que hay un nivel, como dijimos, las hormonas se están liberando. Entonces, la glucosa, es decir, el azúcar en la sangre, empieza a elevarse y eso ya se vuelve peligroso para mi salud. Pero no solamente yo voy a tener problemas de salud física, sino que al estar más alterado y creo que no está pasando nada, resulta que mis respuestas conductuales van a ser diferentes. De repente entro a la fase del agotamiento. Vean que entonces la fase de resistencia juega como un autoengaño. Hay un estrés severo, o sea, ya se salió de mis manos. Ya las reservas físicas y psicológicas se me agotaron. Y entonces ahí empiezo a estar ya casi, casi de color rojo. Hay una pérdida de capacidad de respuesta. Es muy posible que si antes yo podía controlar no responder de forma fea, ahora en la fase de agotamiento estoy a un hilo de responder muy feo, ya quizás no solamente de palabra, sino también físicamente. Es decir, que esa fase de agotamiento, de ese estrés severo, me ha hecho a mí no solamente tener problemas de salud, sino que empiezo a tener problemas en las relaciones con las otras personas con las que yo estoy conviviendo. Y la cuarta fase, que es el estrés crónico, ya yo soy totalmente incapaz de controlar el entorno. Empiezo a tener entonces problemas de sueño. Empiezo a sentirme demasiado cansada. O sea, hay un agotamiento físico que ni siquiera me permite concentrarme en las cosas que antes podía manejar. Y
se disparan entonces todas las enfermedades que tienen que ver con el estrés crónico, ¿verdad? Como la gastritis, la colitis, la hipertensión, todo se empezó a disparar. ¿Y qué debo hacer? Bueno, entonces aquí es donde entramos a este punto de enfrentarnos. Aquí esta imagen nos muestra, nos muestra algunos síntomas de ese estrés. Empiezo a tener dolores de cabeza, pero el dolor de cabeza ya es un poco más elevado que el normal. Es una migraña. Me puedo desmayar, puedo empezar a tener también cuadros de vértigo, puedo empezar a olvidar cosas. El ritmo cardíaco cuando estoy trabajando empieza como a estar más acelerado. Hay momentos en que ya no recuerdo, o sea, si es hoy lunes, martes o miércoles, o sea, empiezo a tener confusión. Vean cómo el sistema está luchando porque hay realmente efectos en nuestro cuerpo. Puedo experimentar incluso ataques de pánico, ganas como de salir corriendo o que siento que no puedo respirar. Ahí entro en un ataque de pánico y el ataque de pánico cuando se activa, ahí estoy en una situación muy, muy crítica. Hay sudoración, dolores musculares, desorientación, impaciencia. A veces solo siento ganas de llorar y llorar. Y lo más peligroso, empiezo a tener ataques de ira y puede ser contra mí mismo o contra los demás. Empiezo también a sentir que de repente la vida no tiene sentido. Estoy como deprimido. Y como me siento así, entonces de repente tengo facilidad de encontrar alguna salida rápida y empiezo a consumir licor u otras drogas. Y bueno, entonces empiezo a exacerbar más los síntomas. Hay problemas digestivos, hay dificultad para tomar decisiones, hay falta de concentración. Y bueno, estos son síntomas ya crónicos. Yo no creo que usted quiera llegar ahí. Entonces necesitamos aprender a identificar qué está pasando y qué me está generando esto. Ahora, si usted tiene todos estos síntomas, especialmente ataques de pánico, necesita ayuda especializada. Esta imagen refiere a una película, ¿verdad? Que se llamaba algo así como Las emociones, ¿verdad? Y nos genera esta toma de conciencia de nuestro estado de ánimo. Son como muy agradables, aunque todas ellas viven con nosotros. Y eso es lo que decía o nos muestra esa película. Entonces, yo quisiera llevarle a usted a que pueda aprender a trabajar y a comprender que el estrés es un estado fisiológico normal que nos permite a nosotros, o sea, activarnos, responder, pero que no debemos llegar a los niveles de un estrés negativo. Entonces, o sea, yo puedo experimentar molestias por situaciones que no me gustan, que me incomodan, pero ¿cómo respondo a eso? ¿Cómo respondo a lo que no me gusta, a lo que me incomoda? ¿Cómo respondo a la demanda de alguien? Por ejemplo, yo trabajo en la universidad y tengo que atender a muchas personas y quiero atenderlas muy bien, pero cuando tengo saturado el correo electrónico, el teléfono, entonces todo eso me genera estrés, pero ya yo sé que esa situación me provoca a mí estrés, entonces yo tengo que controlarlo. Y bueno, Dios nos dio la capacidad también de poder controlar nuestras emociones y de poder comprender que no estamos solos para esto, pero que tenemos que hacer un esfuerzo
para comprendernos primero, para poder conocer qué es lo que me genera esas emociones. Entonces, a partir de ahí, yo voy a poder controlarlas. Si yo no trabajo, si yo no reviso, si yo no me doy cuenta de qué es lo que me genera, por ejemplo, la ansiedad, el miedo, qué es lo que me genera esa sensación de frustración o de enojo, entonces, ¿cómo lo voy a controlar? ¿Cómo voy a saber que solo el hecho de que me pidan más en un momento dado y si ya yo estoy en la fase 2 y 3 del estrés, sencillamente no lo voy a poder controlar? Entonces tengo que aprender, o sea, la clave es aprender a conocer mis emociones. Es decir, ¿qué es lo que me provoca el miedo? Y poder entonces a partir de ahí controlarlo. Siempre he conversado con mis anteriores pacientes sobre el tema del enojo. ¿Mm? O sea, el enojo es una emoción como la alegría. O sea, tenemos derecho a enojarnos. Claro que sí. Pero tenemos la obligación de controlar el enojo, no que el enojo nos controle a nosotros. No podemos decir, no, esto no me enoja, si estoy enojado. O sea, lo que tengo que hacer es aprender primero a decir, sí, mira, esto me enojó y me siento de esta forma, siento como ganas de, de tirar esto por la ventana, pero ¿lo puedo hacer? No, ¿verdad? No lo puedo hacer porque hay reguladores sociales que me han venido diciendo qué es lo que sí puedo y qué es lo que no puedo hacer, pero no niegue lo que usted siente. Es necesario que usted pueda conocer y ubicar qué es lo que le hace sentir de esa forma. Ahora sí, ¿cómo reacciona usted? ¿Qué quiere hacer? Necesita entonces pensar que si usted se está llevando todo para usted mismo, usted se convierte en una bomba. Si usted tiene miedo, el miedo va a convertirse en pánico. Pero entonces descubramos a qué le tengo miedo. Descubramos qué me enoja. Me enoja que mi esposo me diga o me pregunte algunas cosas de forma quizás agresiva. Y entonces sí, tengo derecho a no sentirme cómoda. Pero entonces, ¿qué hago cuando no me siento así? Puedo hablar, puedo replicar con mi pareja y decirle, mira, es que eso no me gusta, me estás haciendo sentir de esta forma. O nada más me lo guardo. Y como tengo otras personas ahí conmigo, los niños, y mi esposo me hizo sentirme tan mal y me quedé con esa emoción, cuando mi hijo pequeño venga y me pida algo, sin darme cuenta, yo le voy a gritar. ¿Y por qué? ¿Por qué le grité? ¿Realmente meritaba que yo le gritara? Quizás no. Quizás tiene que ver con esa emoción que quedó ahí guardada. Tengo sentimientos entonces de que ya no puedo más. ¿Pero qué me lleva a sentirme así? Tengo que hacer una lista y tengo que descubrir para poder resolver. Les decía algo sobre el pánico. Cuando hay crisis de pánico, ya yo no puedo controlarlas. Entonces necesito buscar esa ayuda. Y esa ayuda está. Esa ayuda está ahí. Tengo que buscar redes de apoyo. Tengo que reconocer que es muy posible que no estoy manejando adecuadamente mis emociones, que no estoy manejando adecuadamente el estrés y que me he vuelto una persona sumamente agresiva y violenta. Y quizás me he vuelto muy reactiva y estoy respondiendo muy feo a mis hijos o a todo alrededor o hacia mí mismo. Entonces es hora de poder comprender
que no siempre puedo controlar el viento. Hay muchas cosas que yo no puedo controlar. Por ejemplo, si me quedé sin trabajo, claro que eso me va a estresar, pero vivo con el miedo. ¿Puedo yo controlar el tema de haber perdido el trabajo porque el COVID hizo que las empresas redujeran los trabajos? No, no puedo controlar eso. Pero lo que sí puedo controlar, como dice esta frase, es las velas, es hacia donde yo me dirijo. Entonces, si yo no puedo controlar el viento, no puedo controlar las situaciones externas, sí voy a poder controlar cómo respondo a esas situaciones externas. Doña Quiero Silvia, qué enseñarle pena. entonces. Doña Silvia, qué pena Sí, interrumpirle. Ya tenemos varias preguntitas y no sé si podemos hacer una pausa como para que no se nos hagan muchísimas ahí en la lista. sí, claro que sí. Vamos a ver aquí. Tomás Morales nos pregunta, ¿existe la ceguera de taller en las familias que no identifican que existe violencia? Una excelente pregunta. Sí, hay todo un mecanismo de defensa, ¿verdad? Para la familia. Y hay muchas situaciones que hacen que las personas normalicen la violencia, sobre todo cuando ha sido como el diario vivir. Pero es importante entonces aprender. Y estos recursos son los que nos permiten repensarnos desde otros lugares. La siguiente pregunta dice que con frecuencia se obliga a los niños y adolescentes a pasar tiempo prolongado en los templos, sin atención adecuada a su edad, haciéndolos sentir culpables de no querer ir a la iglesia. ¿Qué puedes comentar al respecto? María Eugenia Gutiérrez. Ok. Tiene que ver con valores y tiene que ver con disciplina. Es muy importante cuando pensamos obligar, ¿verdad? O sea, hay un aprendizaje social que tiene que ver precisamente con el poder estar en la presencia de Dios y el cómo buscarlo. Entonces la familia es la que viene a estructurar. Si yo desde adulto lo veo como una obligación, entonces evidentemente esa va a ser la forma en que ellos lo van a manejar. Si yo lo veo como el encuentro de y el aprendizaje de, es diferente. Entonces mi respuesta hacia el cómo yo convivo en una experiencia religiosa deja de ser algo desagradable y se convierte más bien en algo donde yo voy a aprender con otros y con otras personas sobre el tema religioso. Otra preguntita aquí dice, en casa se trata de no castigar físicamente. Sin embargo, el teletrabajo y estudio en nuestra casa, le causa mucho estrés a nuestro hijo de 6 años y no sé cómo ayudar a mi hijo a comprender que tiene que estar en silencio. Sí, eso ha sido dificilísimo. Lo más importante es conversar con ellos en los espacios en que se tiene para poder compartir y decirles, bueno, papá y mamá siguen trabajando, solamente que ahora es una condición diferente. Y hay un horario. No hay nada más difícil para un niño, no importa la edad, no importa la edad. Es esos niveles de espacio y dónde nos ubicamos. Si, por ejemplo, los padres solamente abren sus computadoras, pero no hacen una rutina, incluso como de me visto para el trabajo, ubico un espacio de la casa para trabajar y le explico a mi hijo y a mi hija que estoy trabajando y que es necesario tener pausas. Voy a hacer una inferencia y como les decía, yo tengo una hija que ya es una joven y bueno, yo también hago teletrabajo. Y las demandas a veces de atención es como
ma, voy a hacer tal cosa o voy a compartir tal cosa y yo estoy trabajando y no le puedo ver, no le puedo atender y uno se siente realmente mal, pero estoy trabajando y entonces es, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que mis hijos comprendan que este espacio y estas horas se dedican al trabajo? Todos estamos sufriendo el nivel de estrés, pero es muy importante manejar una comunicación asertiva. Es importante poder hacer una estructura y decir, de tal hora a tal hora estoy trabajando, mamá está trabajando. Entonces, si hay un receso, por ejemplo, qué sé yo, eh, a la hora del almuerzo, entonces, bueno, de 12 a 1 podemos conversar. Y sí, nos toca reaprendernos, rehacernos en ese lugar de trabajo que es la casa. Y sobre todo para los que ahora también vamos a regresar a la parte presencial. Hay que empezar a explicarles a los niños que papá y mamá ya regresan a trabajar y que hay una nueva forma de convivencia también social, porque es muy importante para los niños y las niñas saber que ahora ahí en sus nuevos lugares, retornar a la escuela viene bajo otras condiciones y eso implica estrés. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Abby que dice, en mi caso trabajo todo el día y cuando llego lo único que deseo es descansar. Tengo una adolescente de 15 años y me cuesta trabajo tener una práctica con ella y es mutuo. Este año que comenzó hemos puesto de nuestra parte, soy madre soltera y no hay la figura paterna. De verdad quiero lo mejor para mí y mi hija. Me importa mucho. Eso está muy bien y muy importante. O sea, somos familia. Esté o no esté, papá, siempre somos familia. Y sí, cuando trabajamos todo el día y regresamos en la tarde o en la noche, realmente venimos muy cansados, pero hay que sacar ese tiempo y explicarle a nuestros hijos que si bien es cierto nos sentimos cansados, cansadas, y vamos a sacar ese tiempo para poder escucharnos y hablarnos. Las demandas de ellos siempre son muchísimas y nosotros como adultos necesitamos aprender a respirar y atender. Ahora también necesitamos resguardarnos, guardar nuestros propios espacios. Tenemos que hacer un pequeño espacio para nosotros mismos y a veces es decir, en este momento no te puedo atender, en este momento no me siento bien, en este momento tengo dolor de cabeza o en este momento estoy muy enojada. Pero como yo ya me doy cuenta de lo que yo siento, puedo expresarlo y puedo decirle a mi hijo o a mi hija qué es lo que me está pasando. Y eso también me permite aprender que esa persona, mi hijo y mi hija, siente exactamente igual. También sufre de estrés. El pastor Roy pregunta, si bien estamos inmersos en esa sociedad de estrés y tensión, ¿cuáles son las formas en que maltratamos a nuestros niños? Hay muchas formas, no solamente la forma física, a veces ignorándolos, a veces no atendiendo sus necesidades básicas. Por ejemplo, si son niños muy pequeños, a veces no queremos atender, por ejemplo, el tema de la alimentación o el tema de la recreación necesaria. Y muchas veces, como lo decía mi colega la semana pasada, esperamos que ellos controlen sus emociones. Les pedimos más de lo que su edad puede dar. Y eso es una forma de maltratar. A veces nos equivocamos. Yo siempre hablo con mi hija y con muchos compañeros. No hay nadie que no se haya equivocado. Mis papás, mi mamá, mi papá se equivocaron y yo también, aún siendo psicóloga, me he equivocado y he maltratado, pero he tenido la capacidad para poder enfrentar y decirle, disculpe, ¿verdad? O sea, nunca ha sido mi intención. Sin embargo, puedo pensar que muchas veces por corregir y la forma en la corrección no ha sido la adecuada. Entonces,
hay que repensarnos y sobre todo escucharnos. Pero en este caso y con este tema es enfréntese a usted mismo, empieza a identificar cómo se siente, qué le enoja de sus hijos y cómo usted está reaccionando. Eso es lo más importante para empezar a hacer un cambio. Para agregarle un poquito, a veces me impresiona, ¿verdad? Porque nosotros como padres fallamos en todo momento, ¿verdad? Con nuestros hijos. Y a veces yo me he dado cuenta cuando he fallado y le he pedido perdón, me encanta la forma como ellos perdonan, porque ellos simplemente dicen, mamá, está bien, y están contentos. Y digo, qué lindo que nosotros podamos aprender a perdonar como lo hacen nuestros hijos, porque ellos no guardan rencores y no se acuerdan de esas cosas. Yo viví una situación con mi hija que ella se orinó como hasta hace 6 meses y yo me enojaba tanto y yo decía, pero ya tiene 5 años y cómo es posible que todavía, y me enojaba pero tanto con ella y la castigaba de todas las maneras posibles y yo decía, nada funciona. Y después tuve que humildemente pedirle perdón porque tenía un problema fisiológico y yo le dije, mi amor, le pido perdón por todas las veces que mami no se comportó como debería ser. Y ella simplemente me miró los ojos y me dijo que sí, que ella me perdonaba. Y eso es tan lindo porque así deberíamos de aprender nosotros a perdonar, ¿verdad? A los demás y en todas nuestras áreas. Seguimos aquí con otra pregunta que dice que ¿cómo se puede ayudar desde la maternidad a una niña de 10 años que sufrió de maltrato físico y psicológico por parte de su padre biológico en sus primeros 3 años de vida? Y en la actualidad ella es agresiva con su mamá y hermanos. Sí, como dijimos, siempre hay huellas, ¿verdad? Y es importante entonces esa atención especializada para ayudarle a comprender y a salir de ese ciclo de agresión y de violencia. Podemos comprender y entonces hay que decirle a los niños, estás enojado, te molesta, ¿verdad? Aprende, entonces les enseñamos a ellos a aprender a también a reconocer sus emociones y no a agredir ni a autoagredirse, que también es muy importante. Lastimosamente la sociedad eh, invita a la agresión. Siempre hemos escuchado que la gente dice, defiéndase, si alguien le hace, hágale lo mismo, ¿verdad? O no se deje. No nos hemos detenido a decir alto, o sea, no voy a permitir que alguien me agreda, pero tampoco voy a agredir, ¿verdad? Y entonces, o sea, implica aprender a conocer nuestras emociones y a buscar la ayuda adecuada. Entonces, los niños y las niñas que han sido violentados, ya sabemos que muy posiblemente van a tener conductas también agresivas. Requieren aprendizaje y de parte de los padres y las madres necesitamos aprender con ellos también esto. Una de las cosas en las cuales creo que me equivoqué muchísimo en la forma de crear a mi hija era en no responder a la agresión, a que pudiera compartir con los demás y la sometí a una sociedad donde la agresión era el pan diario y entonces ella no respondía con agresión, pero a la vez era agredida por sus compañeros y compañeras y guardaba silencio porque ella creía que no tenía que decir qué era lo que le estaba pasando. Entonces, vean cómo todos nos hemos equivocado. Incluso Joana, la semana pasada, igual también lo reconocía. O sea, nadie está exento a equivocarse. Muchas veces nosotros amenazamos a los hijos, le voy a pegar o le voy a decir a su papá cuando venga. Eso es también una agresión. O sea, si algo hizo que no estaba bien, tenemos que llamarlo y ojalá, ¿verdad? Nosotros estar tranquilas y tranquilos, ponernos a la altura física de ese niño, ¿verdad? Es decir, que no esté el adulto arriba y el niño abajo, sino buscar esta comunicación con él con los mismos ojos, porque imagínense, si yo estoy enojada y además de este tamaño, yo me debo de ver como un monstruo. Entonces necesito ubicarme y decirle, vamos a ver, hablemos, ¿qué es lo que está pasando? Si cometió un error, ok, conversémoslo.
hay que disciplinar, sí, hay que disciplinar con amor, pero no con maltrato. Y es entonces importante que nosotros tengamos autocontrol de nuestras emociones. Si yo estoy enojada, no es el mejor momento de hablar, no es el mejor momento para corregir. Primero tengo que calmarme, porque si no lo que voy a hacer es maltratar. Lastimosamente, por el tiempo no vamos a poder leer todas las preguntas que tenemos. Aquí voy a hacer como un resumen tal vez de algunas que hemos visto ahí, y nos disculpamos que no vamos a poder atender todas. Aquí hay un comentario muy bueno que dice Sirleni, que dice: en nuestras aulas de la iglesia muchas veces nuestros niños nos dicen que no se atreven a pedirle ayuda a sus papás para aprender un texto bíblico. Perdón, se me perdió. Un texto bíblico, vamos a ver, ellos dicen que sus papás están muy estresados y les dicen que no molesten. Es muy difícil para ellos entender porque ellos son causantes de su cansancio. Estos espacios deben servir para reflexionar y tratar de buscar cómo relajarse y disfrutar el tiempo con ellos. Aquí sí hay otra preguntita que dice: ¿cómo ayudamos a los niños que están sufriendo de abuso pero no se atreven de hablar de eso por temor? Y tal vez aquí otra que se une a eso es: ¿cómo podemos hacer las redes de apoyo para dar soluciones en parte de la problemática? Eso me parece muy, muy importante. O sea, cuando nos damos cuenta de que un niño o una niña está siendo maltratada de cualquier tipo, debemos buscar la ayuda especializada, ¿verdad? Debemos eh, rápidamente buscar, ya sea, eh, bueno, denunciando, ¿verdad? Y la denuncia muchas veces implica decirle al otro para que llegue a donde debe ser. Es decir, no podemos guardar silencio, ¿verdad? O sea, esa persona, si nos confió que algo le está pasando, ¿verdad? Se activó en ese momento toda la red para apoyarle y hacerle sentir seguro, ¿verdad? De que lo que está diciendo se le va a creer. No hay nada peor que decirle a un niño o una niña que está mintiendo, ¿verdad? O sea, hay que acudir. Y si en este caso es a la maestra, al maestro, al consejero o al pastor, ¿verdad? Hay que hacerlo para que se busque la forma más rápida de resolver la situación. Y tal vez, bueno, un resumen aquí de dos preguntas que hicieron al final, que dice: recomendaciones para poder manejar el estrés que genera trabajar desde la casa con obligaciones laborales y al mismo tiempo obligaciones en el hogar con los hijos, y cómo manejar la culpabilidad que a veces nos invade. Y en este otro caso también están preguntando, pero sobre el estrés, sobre una niña de 9 años que hasta se le cae el pelo porque se exige mucho y le está costando un poco las clases virtuales. Entonces, ¿cómo comprender la materia en algunas cosas? Ok, bueno, creo que, digamos, la comunidad como tal, la comunidad Chaló, tiene las alternativas, ¿verdad?, para poder colaborar a manejar estas situaciones tanto para adultos como para niños, ¿verdad? Y yo espero pues que se activen algunos talleres de manejo de estrés porque tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Y como lo decía antes, no solamente los adultos, o sea, los niños viven estrés y el nivel de estrés que ellos viven generan todos estos factores como el que está señalando Marcia en esta pregunta, ¿verdad? Que se le cae incluso el cabello, se comen las uñas, algunos incluso no pueden dormir o están súper angustiados porque tal vez no están dando como la talla a través de la parte académica y los papás les exigen. Entonces vean cómo hay un montón de factores que provocan que el estrés se dispare, ¿verdad? Entonces, bueno, buscar también la forma y la alternativa de cómo regular. Ahora, hay algunas estrategias, por ejemplo, lo que es la parte de la respiración diafragmática. Eso es muy importante y es muy, muy fácil de hacerlo. En realidad implica que usted se coloque de una forma cómoda, ¿verdad? Ojalá sentado y respire profundamente, cuente
hasta 5, 6 con la respiración retenida y va poco a poco aflojando. Eso le permite entonces oxigenarse y controlar. Yo estuve colaborando con el 911 ahora con el tema del COVID y la mayor parte de las llamadas eran estados de pánico. Entonces lo que hacíamos, mis colegas y yo, era hacer y enseñarle a las personas a hacer el ejercicio de la respiración diafragmática. Voy a presentarles muy rápido ahí para que vean este ejercicio, ¿verdad? Denme un segundito. Acá. Acá. Esta es la que le decía, inhala lenta y profundamente, ¿verdad? Vean que aquí es donde debe respirar, ¿verdad? Lleva el aire hasta el fondo de los pulmones y el abdomen se levanta. Y posteriormente usted exhala y contrae el estómago. Esa es la respiración diafragmática, ¿verdad? Entonces, a los niños también les enseñamos esto. Cuando un niño no sabe controlar sus emociones, ¿verdad? O sea, le enseñamos esto, ¿ok? Le enseñamos, ¿qué es lo que te hace sentir así? Hable de eso, ¿verdad? Muchas veces a nosotros no nos enseñaron, entonces no importa, si usted ya está grande, es un adulto, también puede aprender. Si usted no, ¿verdad?, maneja sus emociones, mi recomendación es, por favor, primero pueda reconocer que no lo está haciendo, ¿verdad?, que no está manejando adecuadamente sus emociones y busque ayuda. O sea, la ayuda está ahí. ¿Ya? La ayuda está para precisamente poder aprender. Entonces, yo quisiera cerrar pues diciéndoles esto, ¿verdad? Todas las personas nos estresamos. Tenemos que aprender a no llegar a un nivel donde nos hagamos daño y hagamos daño a los demás. Muchas veces podemos ser nosotros conscientes y el resto de las personas con las que convivimos no lo son. Ellos y ellas pueden ser quizás agresivos con nosotros, pero si usted ya sabe cómo manejar su emoción, usted va a poder detener una agresión. Si usted no sabe, es muy posible que usted se agreda y esté agrediendo a los demás. Entonces, yo diría que es muy importante, pues, recordar también la palabra de Dios que nos dice, ¿verdad? O sea, que no se ponga el sol con nuestro enojo, ¿verdad? O sea, nosotros podemos enojarnos, pero no se quede con el enojo, no se quede con el enojo. Y ahí vamos a encontrar también en la palabra de Dios muchas cosas que nos dicen, ¿verdad? Cómo manejar precisamente situaciones como estas. Bueno, buenas noches a todos y todas, buenas noches. Ahí veo caritas lindas, mi querido Tomás Morales, México, siempre presente, coronel, siempre presente. A la gente de República Dominicana, también Guatemala, Salvador. Tenemos gente acá. Qué bueno, gracias por no abandonar estos esfuerzos que con mucho amor hacemos. Gracias, querida hermana Silvia, gracias Oscar y Marcia por hacer esta facilitación y esta moderación de una forma tan extraordinaria. Yo solamente quería agradecerles a todos y todas por la compañía que nos dan. A ver, indudablemente en una hora, en una horita, 50 minutos, es imposible manejar todo esto, pero por lo menos nos han presentado un esquema. Yo que estoy viviendo un proceso de salud muy complicado, me ha hecho ver algunas cosas muy importantes con relación a ese estrés y tensión que se expresa de diferentes maneras. Les va a dar risa, pero algunas veces hasta demonizamos el estrés y la tensión y le ponemos nombres de enfermedades y todo, y sencillamente deberíamos nada más aprender a manejarlo. Pero lo más lamentable es, señores y señoras, es que al no saber cómo manejarlo, explotamos con nuestros hijos. Yo tengo una vergonzosa experiencia de hace muchos años, siendo yo, fundamos Shalom desde hace 25 años ya casi, sin experiencia, sin que nadie me dijera cómo, decidí de manera, sin saberlo, un día venía con mucha tensión y castigué a mi hija mayor físicamente. Estoy hablando de hace 20 años atrás, 22 años atrás.
La castigué físicamente. ¿Por qué? Porque tenía tanta estrés, tenía tanta frustración, me había traicionado a alguien y por alguna cosa pequeña yo castigué a mi hija físicamente, y esto lo digo con mucha vergüenza, nunca más pasó. Pero bueno, ahora tenemos que aprender cómo manejar el estrés, cómo aprender cómo nace, cómo se produce, cómo se expresa, tanto en lo físico como también en lo relacional. Así es que ha sido extraordinario esto, pero seguimos la próxima semana. Vamos a seguir con otra charla y vamos a ver de qué manera, si esta comunidad quiere seguir hablando de esto, con mucho gusto. No tenemos problemas aquí desde Chalón y la Pastoral de Familias. Oscar y Marcia, Sergio y Lorena, que coordinan todo esto, están dispuestos a seguir caminando porque hay que hablar más. A mí me gustaría mucho, doña Silvia, que habláramos de casos puntuales de maltrato, de agresión, porque ya venimos de la parte teórica la semana pasada y ahora a ver cómo entramos ahí al niño y a la niña. Así es que vamos a trabajar eso. Estamos felices porque más o menos bastante gente se nos ha sumado, y como decíamos antes en la oración previa de nuestro equipo, si una familia cambia saludablemente, una generación y 2 generaciones pueden cambiar, y eso puede traer muchísima bendición. Doña Silvia, por favor, regálenos un saludo final antes de nosotros despedir la sesión de esta noche. Bueno, darle las gracias a todas las personas, en especial a ustedes, Comunidad Shalom, que hace estos espacios y que nos convertimos también en una red de apoyo para seguir aprendiendo y transformando, rompiendo el ciclo de la violencia. Por favor, es muy, muy importante que estemos atentos y atentas, que los niños son los más vulnerables, las mujeres y los adultos mayores. Por favor, tratemos en todo lo posible de controlar nuestra forma de responder a las situaciones que nos agobian. Entendamos que hay un otro con el que usted vive y que también tiene situaciones difíciles. Creo que humildemente es lo que podemos hacer, y estamos totalmente con toda la disponibilidad para poder colaborar con Shalom y con las personas que así lo requieran. Muchísimas gracias. Mira qué gente lamentablemente que queda con muchísimas preguntas, como antes lo dijo. Pastor, perdón que lo interrumpa, pero no sé, como alguna gente quedó con alguna duda, no sé si doña Silvia tal vez nos pueda regalar un correo donde tal vez alguna gente quedó con alguna pregunta para que tal vez les puedan asesorar, ¿verdad? Alguna gente que quedó con esa inquietud. Claro, ahora por aquí hay una pregunta, doña Silvia, de Rafaela Conde. Yo, porque ambas ustedes dos pertenecen a nuestra congregación, por favor recuérdenme, Oscar y Marcia, del próximo fin de semana, referenciar a Rafaela directamente, cara a cara, con doña Silvia. Estoy seguro que le va a servir más, porque por aquí doña Rafaela dice, qué lástima que no respondieron mi pregunta, pero bueno, y a las demás, vamos a ver qué podemos hacer. Lo importante es que generamos el espacio. Y por favor no se desanime si su pregunta no pudo darse. Por aquí la asistente de secretaria, Yaudi, nos va a dar la información, WhatsApp y todo lo demás para que ustedes puedan enviar sus preguntas. Y aquí está la clase selectiva de la próxima semana. Sería la última clase de esta serie y vamos a replantear, vamos a hacer algunos ajustes para seguir hablando de esto. La pastora Cintia Bermúdez, ella dirige el Costa Rica Christian School, es una institución de escuela y colegio en Coronado, San José. Tiene vasta experiencia liderando esta institución con cientos de estudiantes, como también desde la pastoral. Así es que ella hablará acerca de padres y madres saludables, hijos saludables. Vea qué interesante. Padres y madres saludables, hijos saludables. Así es que, por favor, la próxima semana quédese con nosotros, comparta esto. Mire, aquí doña Silvia, para todos los que todavía no le pudimos responder, ella amablemente nos está dando el correo electrónico. Por favor, anótelo acá. Por favor, ahí está para que usted pueda, por favor, mandar sus inquietudes. Seguimos adelante, seguimos y pidámosle a Dios que nos dé la fuerza, la valentía de poder tratar nuestras cosas. Y ahora doña Silvia usó ejemplos de quienes sufren en la casa,
Ya es un esquema del que violenta. El que violenta al que considera más vulnerable. Siempre es así. No se va a quitar las ganas con alguien más grande que él, porque imagínense lo que le pasa. No, entonces son niños, niñas, las mujeres y obviamente los adultos mayores, pero esta clase está limitada a la niñez. Así es que muchísimas gracias a todos y todas. No sé si Yaudi, que está por ahí, puede mandar el link de aquí está, mírenlo, mira, aquí están. Por favor, copien el link. Esta es la clase pasada, Por favor, ahí puede meterse y ver la clase pasada. Realmente fue muy nutritiva la clase que nos facilitó la psicóloga Joana Varela. Así es que vamos a hablar con Joana en la próxima serie de traumatología, traumas, cómo tratar el trauma de la violencia, del maltrato, y estoy seguro que doña Silvia nos va a ayudar con alguna otra cosa. Doña Silvia, gracias. Salúdeme a Tulio, a todos y todas, gracias, de verdad, gracias de todo corazón a los que están pidiendo el material. Vamos a ver si doña Silvia nos lo facilita de alguna forma a la oficina y ya lo están pidiendo. Por favor, escríbanos. Yaudi, usted podría anotar el correo electrónico de la iglesia, por favor, para que nos escriban, si es tan amable. Yaudi, por favor. Gracias una vez más de todo corazón. Estos esfuerzos los hacemos porque creemos de que definitivamente la familia tiene que estar saludable, independientemente de la modalidad de su familia, ¿verdad? Independientemente, los hijos como tal e hijas tienen que crecer saludablemente. Aquí está el correo electrónico para que nos pidan, nos escriban, le mandamos el video, si usted quiere, vía correo electrónico la semana pasada, como también la presentación que acaba de facilitar la psicóloga Silvia Arrieta, y la próxima semana, en cuestión de 3-4 días, ya tenemos editada esta conferencia para poderla facilitar. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias. Mi querido Morales, un abrazo sincero, mi querido. Gracias, saludos al Gran México. Que Dios les bendiga a todos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Gracias.